Les voy a compartir mi pantalla en este momento. Listo, ustedes me dicen si ven mi pantallita. No, profe, no la veo. No. Pues yo no la veo. Listo, entonces espérenme, ya estoy aquí compartiendo pantalla. Listo, creo que ya les aparece. Es que no sé qué pasa, pero cuando uso esto se lentea bastante el computador. Bastante, listo, ahora sí. Bueno, vamos a mirar rápidamente y les voy a compartir mi pantalla. ¿Cuál es la idea de hoy? Que hoy participemos, que hoy entre todos empecemos a trabajar varios conceptos, tanto de Jesús Martín Barbero como de los otros autores, sobre toda esta parte de ecología de los medios, de ecosistemas de comunicación digital, de nuevos modelos de comunicación, para que entendamos un poquito esa parte teórica y cómo la llevamos a la práctica para nuestra narrativa digital, ¿ok? Entonces, vamos a conectarnos con el celular, en este momento vamos a conectarnos con el celular a hellosmart.com y nuestro código es el 747452. Entonces vamos a conectarnos con el celular para poder hacer esta participación a través del celular. Se llama hellosmart.com. Ustedes ahí ya tienen, yo creo que en sus páginas predeterminadas, hellosmart.com, y vamos a entrar con el ID 747452. Listo, ya algunos se están conectando. Quienes no se puedan conectar, no hay ningún problema, ¿listo? Podemos también abrir los micrófonos y participar. Si por X o Y razón no nos podemos conectar con el celular, ¿listo? Entonces vamos a esperar a que todo se conecte y empezamos. Entonces vamos a mirar algunos conceptos como industria, como dice mediación que habla Martín Barbero, que eso pues indudablemente está en toda nuestra carrera, ¿no? Más adelante vamos a hablar sobre capital, esa diferencia entre industria y capital, para tener claros estos fundamentos y estos conceptos. ¿Listo? Ok. Bueno, quienes se han podido conectar, se pueden conectar con el celular. Si no, pues tienen los micrófonos abiertos. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a empezar con esos modelos de comunicación. Y esos nuevos modelos de comunicación pues tiene algo importante, que es lo que dice Jesús Martín Barbero, ¿cierto? En el video que vimos para esta semana. Ustedes díganme con su celular o tienen los micrófonos abiertos qué entendieron o qué les quedó importante que ustedes quieran compartir aquí en la clase. Para empezar ya a votar conceptos. No, hola, profe. Digamos que ahí lo que más, pues digamos, iniciando el video, pues la voz de él es como muy, como a regañar, como diciendo. Sí. Digamos, cuando él decía que la mediación era todos los temas sociales que nosotros llevamos a los medios. Es decir, que también la mediación estaba entre la gente y los medios, o sea, que los medios o la gente no estaban a un lado o a una esquina o pues sí, separados, sino que estaban juntos, los dos estaban entre la gente, o sea, lo que nosotros llevamos a los medios, la información o las historias de la sociedad que nosotros queremos llevar a los medios. Ajá. Entonces eso fue como lo que más me llamó la atención o me quedó ahí. Pues con respecto a nuestros temas que vamos a trabajar ya en la narrativa. Obviamente calculé la distancia. Claro. A mí, Juliet. Bueno, a mí también. Esmirna, te escuchamos. Juliet, muchas gracias. Bien, para empezar, pues es como
Uno de esos conceptos claves es mediación, ¿no? Y es como dentro de su tono fuerte, él hace toda esta investigación de lo que hay entre la gente y el medio, ¿cierto? Esmirna, cuéntanos, te escuchamos. Sí. Ok, gracias. A mí también me llamó mucho la atención esa frase que comentaba mi compañera. Él la hizo presente a lo largo del video, que la mediación es lo que hay entre, no está a un lado, ni está al otro, ni al lado de los medios, ni de la gente. Y yo lo focalizo mucho porque nosotros sabemos que como comunicadores y periodistas debemos hacer un trabajo objetivo y transparente y no nos debemos posicionar desde ninguno de los dos lados, sino que nosotros debemos ser como ese punto medio. Entonces yo lo visualizo de esa manera porque a la hora de nosotros crear nuestras narrativas, no podemos hacer algo muy que se incline mucho a los a lo que quiere una persona o a lo que quiere el otro, sino como buscar la forma de ser como un equilibrio y llevar la información que sea veraz, pero que tampoco sea como que muy subjetiva. También me gustaba mucho la posición que él tenía respecto a lo que comentaba del capitalismo, porque él posiciona como que esta industria, lo que nosotros estábamos conversando, Uh-huh. de los medios, las informaciones y todo esto, es muy importante distinguirla del capitalismo, porque al fin y al cabo nosotros no estamos llevando la información, por decirlo así, para monetizarla, sino como, ok, esta es nuestra industria, nosotros trabajamos para poder, en el caso del periodista, para llevar una verdad, para compartir este mensaje, pues nosotros debemos hacerlo por vocación, porque es un trabajo social, es algo que nosotros elegimos, pero no es algo que nosotros vamos a monetizar, o sea, en el sentido de que okay, un periodista sí es pagado por su profesión, pero no en el sentido de que va a alterar la verdad para poder conseguir un bien o para hacer lo que dice, sino como diferenciar esa parte de la industria con el capitalismo. Me llamó mucho la atención. Uh-huh. Y eso ya lo vamos a mirar en esos conceptos. Yo con esto que venimos hablando o vimos en esta semana número 2 vamos a sacar esos conceptos claves que debemos tener no solo para esta clase de narrativas digitales, sino lo que tú dices es cierto, Esmirna, para nuestro trabajo profesional, siendo comunicadores, siendo periodistas, haciendo medios de comunicación digitales a través de una campaña, a través de una estrategia de comunicación, a través de un trabajo de investigación periodístico, y eso hay que tenerlo en cuenta. Esmirna, muchas gracias. ¿Alguien más? Yo creo que nos va como mejor con este grupo simplemente abriendo micrófonos. Entonces, si quieren hacerlo por el celular o si quieren abrir sus micrófonos, no hay ningún problema. Además que todos ustedes participan un montón, entonces no hay ningún problema por eso. Bueno, ¿quién más? Algo que Bueno, les a mí haya me quedado. llamó la atención del video de Jesús Martín Barbero, Uh-huh. la parte, pues ya es como al final, que él dice que es, o sea, que hay que ver cómo la mediación también ha estado como, no sé cómo decir esta palabra, o sea, ha tenido una influencia en la parte de Latinoamérica, en la parte, yo creería que España también, Sí. la parte de Estados Unidos, como la televisión estadounidense nos trajo a nosotros ciertas actitudes, ciertas formas, ciertos comportamientos sociales. Él mencionaba el divorcio, él mencionaba como ciertas costumbres americanas que nosotros como latinos adoptamos. Uh-huh. Entonces me pareció esa parte bastante interesante. Yo como que, hey, sí, sí, tiene razón, yo no había pensado eso, entonces eso lo quería poner antes de que se me olvide. Sí, claro, y es que si hacemos esos estudios socioculturales latinoamericanos, pues estamos muy afianzados o estamos muy basados en esas culturas norteamericanas, ¿no? Que muchas veces, y lo que tú hablabas, Andrea, también en la clase pasada, que hablábamos sobre ese,
el mirar la televisión, cómo es el concepto y el símbolo de familia de acuerdo a esta cultura norteamericana, que muchas veces sale basada hacia esa cultura latinoamericana, ¿no? Bien, bueno, ¿alguien más? Y él también mencionaba algo de que la esposa, o sea, los roles que tenía la esposa, entonces ya como con la cultura americana no es como tan marcado eso, entonces como que hubo de cierta manera cierta influencia en la parte de que pues los comportamientos que todos asumíamos, entonces me pareció es interesante. Sí, y es eso, ¿no? Es como cómo hacemos con esos símbolos que nos dan los medios, porque él no decía, él hacía como esa distinción entre el símbolo y entre el signo, ¿no? El signo, pues perfectamente lo sabemos desde SOSIR, que el signo es ese significante o ese objeto que llevamos y ya el símbolo es el pensamiento, la ideología, el significado que nosotros le damos a esos símbolos y claramente los medios generan todos esos símbolos para poder tener esa relación con la gente, ¿no? Y la gente empieza a tener esos comportamientos, esas, digámoslo así, como esas referencias simbólicas que vemos a través de los medios. Un claro ejemplo es lo que dice Andrea, ¿no? La familia americana, la típica familia americana y mucho de nuestras corrientes simbólicas latinoamericanas también se basan en toda esta parte de simbología mediática que quieren hacer la parte norteamericana, ¿no? Y ahí es donde hablamos de lo que dice Esmirna, cómo es esa relación entre, y aquí nosotros es donde nos vamos a basar en nuestra narrativa digital, cómo nosotros hacemos esa mediación o nos ponemos entre el medio que vamos a producir, porque nosotros ya tenemos la capacidad de producir ese medio, y cómo podemos tener esa relación con la gente, ¿cierto? Esmirna, ¿algo más que escribiste en el chat? Sí, que comentaba sobre lo que decía mi compañera, Sí. que el término creo que se dice transculturación, que es ese aporte que tienen de otras culturas a otras en la cual como que se convergen los términos o incluso las tradiciones unas con otras. Ajá. Y hay, bueno, ¿alguien más para ya antes de empezar a reunir todas estas informaciones de ustedes, estas ideas tan fantásticas de ustedes, para poderlas entonces bajar en estos conceptos? ¿Alguien más? ¿Los escuchamos? Sí. Micrófonos abiertos. Profe, quería hablar sobre que gracias también a la mediación, a veces se le tiene un poco de miedo a estas apropiaciones culturales, pero además de la transculturación también se da la contracultura. Cuando hay hegemonía, también hay una parte que no es tan hegemónica que entonces entra a relucir. Y ahí se va creando un nuevo proceso donde aquello que no es hegemónico, usualmente gracias a mediaciones y apropiaciones culturales, se va creciendo esa contracultura porque tiene influencias, tiene símbolos que adaptan de otros lugares hegemónicos, de símbolos hegemónicos, culturas hegemónicas. Entonces es bonito porque es como un círculo vicioso, pero así surge la cultura. Ajá, y bueno, ahorita vamos a hablar como esa diferencia de cultura antes de cómo se veía hace pues muchos años la cultura en la escuela de Frankfurt y cómo la cultura empieza a tener ese concepto diferente como tal de cultura, de lo propio, ¿no? ¿Alguien más? Yo otra vez. De pronto, digamos algo también que es como relevante, digamos, es como ese pensamiento dualista que él propone ahí, que es como algo parecido al pensamiento cartesiano, que él ahí lo decía pues en el video, que es primero como las ideas, el razonamiento de uno, lo que uno va a proponer y ya después se lleva al lado material, que es ahí como que creo que él llega a la diferencia de que la industria es muy diferente al capitalismo. Entonces, digamos que eso, ese aporte.
Sí, es verdad. Él siempre trabaja más allá de, de esa parte dualista o de pensar dualistamente, como él lo decía, ¿no? Solo pensar de dos maneras, o los medios o la gente, sino que también salirse un poco de esto para entrar a esas mediaciones. Entonces, bueno, creo que está más que claro este concepto de mediación. Por favor, tomen nota porque ustedes lo que van a empezar a hacer con su narrativa es esa mediación entre el medio que usted va a producir y la gente a la que usted va a llegar. Pero fíjense que no solamente a la gente que usted va a llegar, sino que esto se va a hacer de manera cíclica. La propia gente, yo voy a borrar un poquito acá porque ya lo tengo como muy lleno de todo lo que ustedes han aportado. Y es importante, eso es lo más importante, que ustedes nos aporten en esto. Entonces, esa mediación, por un lado, pues está muy clara, es esa relación entre el medio y ustedes van a hacer ese propio medio, ustedes lo van a empezar a producir gracias a estas narrativas. Y pues qué bueno que nosotros ya como comunicadores y como periodistas tenemos esa responsabilidad y ese nivel de alcance de producir nuestros propios medios, ¿no? Y nuestros propios medios digitales. Y es esa mediación cíclica entre la gente, porque la gente va a ayudarme a producir esos medios, lo que hablábamos la clase pasada. Todos estos temas van a salir de la propia gente, de su propia cultura, de lo que ustedes mismos viven dentro de sus comunidades. Y esto es lo que me va a empezar a producir todo ese contenido que yo voy a empezar a generar en medios y al mismo tiempo pues esa mediación entre el medio y la gente pues se va haciendo de esa manera cíclica. Entonces aquí pues ya empezamos a ver unos modelos nuevos de comunicación. Fíjense que aquí ya se empieza a generar esa parte cíclica de comunicación que pues no solamente y era como se solía hacer antes, que era netamente funcionalista, donde los medios simplemente le daban información a la gente y la gente pues ya no tenía nada más que responder o interactuar con los propios medios. Entonces, ustedes están entre todo este proceso, tenemos toda esa responsabilidad de esa mediación. Y esa mediación, pues hay que tener muy en cuenta lo que él dice, ¿no? Que estos símbolos que para la gente es importante, es importante también trabajarlo a través de los medios que nosotros vamos a empezar a producir. ¿Ok? Entonces, hegemonía, pues con esta parte de mediación que nos da o que nos traduce de cierta manera Jesús Martín Barbero, pues esta mediación trata de desdibujar esa hegemonía que antes teníamos. Nosotros pues venimos de unas culturas bastante positivistas, estructuralistas, ¿cierto? Donde solamente se veía esta parte dualista, pero entonces, gracias a estas mediaciones y teniendo en cuenta los estudios socioculturales, pues todo esto se empieza a caer, ¿no? Antes era demasiado funcionalista, entra a la escuela de Frankfurt y mucho antes también, este concepto de hegemonía cambia. ¿Por qué? Porque ya la cultura no la ven solamente desde esa parte del culto, de que las grandes o los grandes poderes o la gente letrada eran los que tenían ese acceso a lo culto, sino que aquí el término de cultura también es importante porque el término de cultura cambia, ¿no? Ya el término de cultura cambia un poco hacia ese término de lo propio, que también habla Jesús Martín Barbero. Él habla de lo propio, pero no, perdón, de lo propio y de lo popular, ¿cierto? Y esa parte popular es la parte que hace esa cultura, esa propia cultura. Lo popular no quiere decir que sea lo bajo, lo inculto, sino al contrario, lo popular, él se refiere a lo que es propio, hacia nuestra propia cultura.
claramente gracias a estos estudios de, desde la Escuela de Frankfurt, pues esto empezó a cambiar porque antes pues el término de cultura era hacia lo culto, hacia lo letrado, hacia lo estudiado, y gracias a estos estudios socioculturales empezó a cambiar ese concepto de cultura, ese concepto de popular, ese concepto de lo propio, y cultura y culto quiere también decir que es de nosotros mismos, de nuestras propias historias, de nuestras propias narrativas y lo que decía Jesús Martín Barbero, de lo popular, ¿no? Entonces, haciendo esta mediación, teniendo en cuenta los símbolos como Jesús Martín Barbero lo decía, pues cambia ese poder de los medios que antes pues tenían, en los que los medios pues tenían cierto poder y cierta hegemonía, entonces en esa parte ya empieza a cambiar un poco, y no solamente los medios de comunicación, sino quienes manejaban los medios de comunicación tenían esa hegemonía. Y aquí viene otro concepto importante, y es ese cambio de, de hegemonía, o de dónde sale el nuevo poder de esta comunicación. Y a mí me gusta mucho un autor que se llama Gramsci, no sé si ustedes lo han leído. Gramsci pues tuvo una historia fuerte. Él siempre habló sobre este término de hegemonía, de nueva hegemonía, de donde sale la hegemonía del proletariado, o sea, de lo propio, de lo culto, de la cultura, sale la nueva hegemonía, y es donde él dice, hey, un momento, nosotros, estos sistemas de poder o este poder no solamente vienen de las grandes industrias poderosas o de los partidos políticos, que en la Segunda Guerra Mundial, que es cuando él está trabajando todo este concepto de hegemonía, pues cambia totalmente diferente, ¿no? Y esta parte de mediación va muy de la mano con ese cambio de poder. Ya no le damos el poder a los grandes partidos del poder, ya no le damos poder a quienes generan esa información a través de los medios de comunicación. ¿Por qué? Porque ya hay otro estilo de comunicación, hay una mediación entre la gente y los medios, y este poder ya es diferente, ya sale del propio proletariado, de la propia cultura, de la propia gente, y estos dos conceptos son importantes para nuestra narrativa, ¿sí? Y es importante empezar a ver cómo empieza a cambiar ese modelo de comunicación. ¿Se acuerdan que ese modelo de comunicación, lo que habíamos hablado hace 8 días, es desde las grandes industrias, a través de los medios digitales, a través de los medios de comunicación, nos llevan una información sin tener en cuenta la comunidad, sino que es como una gran masa, ¿no? Entonces ese poder es totalmente diferente a lo que ya empieza a proponer Jesús Martín Barbero, a lo que hace mucho tiempo proponía Gramsci, donde esa hegemonía sale de la propia gente, y eso es importante tenerlo en cuenta, como esa nueva cultura, como esas nuevas propiedades o nuevas popularidades empiezan a tomar fuerza para hacer esa mediación con los medios de comunicación, ¿no? ¿Alguna pregunta? Ok, entonces tenemos estos dos conceptos bastante claros para nuestra idea. Entonces, voy a hacer una pregunta sobre las ideas que ustedes tienen, y es, ¿cómo ven ustedes aquí la mediación al momento de hacer su narrativa con su idea, y en qué momento ven la hegemonía con su idea? Ahí cómo lo veríamos. ¿Quiénes tienen el poder
En este caso, echémosle un poquito de cabeza con nuestra idea, con las ideas que nosotros tenemos. ¿Cómo haríamos esa mediación, por ejemplo? Hablemos de manera práctica, hablemos de manera mediática, también hablemos de manera en contenido. ¿Cómo hacemos esa mediación? Soñemos un poquitico aquí en esta parte de fundamentos. Cuéntenme ustedes con alguna de sus ideas. Profe, Ujú. por ejemplo, en mi vida usualmente es más tirando a una ficción realista. Sí, La ajá. hegemonía básicamente pues está en las historias, en el peso del protagonista. Ujú. Usualmente como en ese personaje donde se pone el primer vistazo para ir desarrollando la historia. Ajá. E igualmente la apropiación cultural, en este caso sería bonito porque es ficción, pero toda ficción está basada en algo. Entonces la apropiación cultural son aquellas relaciones que hay entre el mundo ficcionado y el mundo real. Ujú. Exacto. Y Y hacemos esa mediación, ¿no? Entre el mundo real, pero usamos diferentes narrativas. En este caso tú vas a usar esa narrativa de ficción para hacer esa mediación, para poder llegar a esa apropiación, ¿no? Cultural, que es exacto. lo que tú quieres. Ajá. Y Exacto. usualmente en este tipo de ejercicios lo que se hace es tomar las propias mediaciones del contexto del mundo real. Ujú. Exacto, y es la responsabilidad que tú tienes de mirar esas diferentes narrativas para poder hacer esa mediación que tú quieres que la gente se apropie culturalmente, ¿no? Y esos propios personajes, esos personajes que tienen sus propias historias, son las que van a empezar a tomar ese poder y a ese poder le vamos a dar esa mediación para que a quien llegue el mensaje o a ese público, digámoslo así, también empiece a reaccionar al mismo tiempo frente a lo que se está haciendo en esa mediación. Jaime, Felipe, muchas gracias. Bueno, ¿alguien más? De verdad, profe. ¿Alguien más? Echémosle un poquitico así como botemos esas ideas como en qué momento sería yo como comunicadora hago esa mediación entre la gente que aparte de que me va a dar contenido, porque fíjense, ahí unimos lo que decía Omar Rincón de narrativas. ¿M? ¿Cómo hago para vender ese bien simbólico que me dice César Narváez? ¿Y cómo hago para hacer esa mediación teniendo estos medios con la gente que dice Martín Barbero? Cuéntenme ustedes. De pronto Profe, echemos cabecita digamos, y los escucho. Ajá. digamos en mi tema, que es como con respecto a la cultura, digamos la gastronomía, no sé, Ujú. digamos, es como mantener esa, lo que tú decías, ese saber, digámoslo así, saber popular, digamos, de que en cada región o en cada lugar esa comida típica. Entonces, y también, además de dar a conocer esas típicas comidas de cada ciudad, Uy, sí. también esto, colocar un top 10 digamos, de restaurantes, podría ser así, de cada lugar donde la comida típica de ahí Ujú. es la más sabrosa o la que se puede disfrutar mejor. Entonces, Ajá. digamos que sería ese. Y digamos que también se podría tener en cuenta lo que tú decías, esto, sí, la opinión de las personas, digamos que Ujú. ellos opinen al respecto de tal plato, que si les llama más la atención o sí, cositas así. Sí, de pronto tú en esa narrativa de apropiación también y de esa apropiación cultural, perdón, escribí mal, apropiación cultural, esa apropiación cultural que tú quieres hacer, Karina, que está súper bonita, ¿a través de qué? A través de los sentidos, a través de los sabores.
es lo que tú vas a empezar a mediar entre la gente y el medio que tú vas a empezar a producir o a crear gracias a los dispositivos digitales y a los medios digitales que están llegando, ¿no? Entonces aquí tú lo que vas a hacer es esa apropiación cultural a través de los sabores y qué rico que esa hegemonía se vea a través de más que la comida típica, es poner arriba o nuestro poder es nuestra propia cultura, nuestros sabores, nuestros cocineros, nuestras manos que producen tantos sabores tan bonitos dentro de la cultura, ¿no? Chévere. Bien. ¿Alguien más? Bueno, profe. Ah, ¿Alguien más? ok. En mi caso, profe, Ujú. estoy trabajando o tengo la idea Sí. de trabajar algo relacionado en torno a la situación del COVID y todo esto. Incluso vi que en el foro me comentaba una compañera acerca de una dinámica que me resultó interesante, ¿Qué te que sería comentaba? como Coméntanos a todos, ¿qué te decía? Ajá. así, creo que fue Valeria, Sí. que me comentaba que también se podría enfocar como al aspecto de desmentir las informaciones que se han dado en torno, por ejemplo, a lo de los brebajes, por ejemplo, los remedios, Ajá. como le decimos aquí en mi país. Entonces, me parece interesante porque yo le replicaba el comentario y le decía, pero puede ser una dinámica, por ejemplo, mito-realidad, que sea, por ejemplo, lo que la gente cree que es lo que pasa y lo que Ujú. realmente significa. Y, por ejemplo, en este caso, yo lo relaciono mucho a la parte de mediación, porque si se aplicaría en ese sentido, por ejemplo, sería una forma de que las personas, la gente y el medio, que sería la información propiamente cuando esté construida. Ujú. Entonces, la mediación se realizaría como ese traspaso de información, de lo que Claro, ellos no conocen todavía, a lo que van a conocer a través del contenido que se va a ofrecer. exactamente. Es esa, digamos, yo le digo la verdad, es como algo así, yo Sí. le tengo la verdad. Y es esa mediación entre tanta desinformación, tanta noticia Uh-huh. falsa, tanta cosa que sale, que nos da cierta seguridad y ese podría ser el poder que nosotros podemos generar en la comunidad, ¿no? Esa seguridad donde vean este medio y nos lleve a esa realidad. Bien, muy bien, Exacto. Lorena. Ajá, súper. ¿Alguien más? Con esas otras ideas que creen en qué momento ustedes son mediadores y de dónde podemos sacar esa hegemonía o ese poder de nosotros mismos. Bueno, entonces ya para que sigan pensando en sus ideitas, fíjense que los conceptos pues ya los llevamos directamente a nuestras ideas para irlas forjando un poquito más, ¿no? Bueno, otro concepto importante y que algunos participaron acá contándonos qué es la industria y cuál es la diferencia de ese capital, ¿no? Él lo que nos dice es que la industria es ese poder de organización, poder organizar de cierta manera ese, ¿se acuerdan que el viernes hablamos de algo que podríamos empezar a mostrar al público y es ese bien simbólico, ¿no? Nosotros aquí decíamos, bueno, ¿cuál es ese bien simbólico que yo quiero empezar a mostrar o empezar a vender a la gente para que la gente me empiece a seguir? Ustedes hablaban de diferentes conceptos de esos bienes simbólicos, por ejemplo, los sabores, por ejemplo, la apropiación cultural, ¿sí? Por ejemplo, el cuidado propio, el cuidado de todos, ¿sí? Estos bienes simbólicos, lo que dice Jesús Martín Barbero, es que la industria tiene el poder de organizar
en este caso, en nuestro caso de comunicación, ese bien simbólico. Entonces ustedes cada vez que vayan a empezar no solo a hacer narrativas digitales, sino a hacer diferentes productos comunicativos, sean periodísticos, sean para alguna empresa, sean organizacionales, sean publicitarios, ustedes están vendiendo ese bien simbólico. Y lo que hace la industria en esta parte es saber organizar esas ideas para empezar a hacer una producción de ese bien simbólico, ¿sí? De ese bien simbólico. Por eso Adorno y Horkheimer pues ya empezaban a hablar de cómo organizar o de cómo empezar a hacer esa producción sistemática de esos bienes simbólicos que eran como el ocio, la recreación, la parte simbólica que era para nuestra cultura, que ellos ya hablaban de industrias culturales. Y de esto pues conozco a un autor bastante fuerte que él se llama Germán Rey, y Germán pues él siempre ha hecho estos análisis de industrias culturales, como por ejemplo el reggaetón, como es tan fuerte en las culturas contemporáneas, en los jóvenes, como la música influyó bastante en muchas decisiones que tuvieron nuestros papás al ponernos los nombres. No sé si ustedes son de esa cultura que los papás por X o Y razón de X canción ponían los nombres, y cómo ese bien simbólico empieza a organizarse y empieza a producirse de cierta manera que así se convierte en una industria. Las clases con Germán son muy divertidas porque él habla de cosas muy simbólicas, muy propias de todos, y él nos hace pensar cómo estas organizaciones, cómo estos niveles de producción llegaron a que todas estas empresas que trabajan la industria cultural, cómo empezaron pues a monetizar, que es totalmente diferente. ¿Entendida la industria? ¿Alguna pregunta que tengan de industria? ¿Algo que no les haya quedado claro de industria? Ok, entonces, ustedes con su narrativa digital van a empezar a vender ese bien simbólico, ¿sí? Ustedes le van a crear un color, una identificación, esto lo van a hacer en el módulo 2. Ustedes le van a crear su, eh, no sé, su identificación, su logo, su mascota, su nombre. Ustedes van a empezar a generar y a organizar todo ese bien simbólico que ustedes van a empezar de cierta manera a mostrar o a vender con el público al que quieren llegar. Y eso es lo que ustedes van a empezar a hacer con su narrativa digital, pero pues aquí no nos interesa mercadearlo, lo que nos interesa es empezar a producirlo, empezar a organizarlo para darlo a conocer. Otra cosa es que esto se vuelva mercantil, ¿no? Que esto, pues que no es malo, no es malo la parte mercantil, que muchas empresas aprovechan o saben hacer estas producciones ya de manera industrial para volver pues mercantil ese bien simbólico. Entonces él hablaba de otro concepto importante, que es no confundir esta parte industrial con esta parte mercantil, que es el capital. ¿Alguien me puede decir qué entendió de capital, o si tiene alguna pregunta de capital? O de pronto que no le haya quedado muy claro. Profe, sí, aquí sentí un poco de internet lento, entonces sí, como que no me quedó tan claro lo de capital. Claro. Aquí el capital es, yo lo llamo como el vecino no deseado, pero pues que toca atenderlo, ¿sí? Porque vivimos con ese capital, ¿sí? Es como el que le damos el tintico y váyase rápido el vecino. Es como ese amigo, pues que lo necesitamos por X o Y razón, pero no es tan deseado como quisiéramos.
Porque nosotros trabajamos bajo un capital neoliberal, ¿sí? Nuestra sociedad trabaja dentro liberal, dentro de una sociedad capitalista neoliberal. Un autor que se llama Daniel Valencia, él habla que este sistema capitalista es en el que nosotros normalmente vivimos, ¿sí? En el que, en el que hay un bien, ¿sí? Y ese bien tiene un consumo, ¿sí? O hay que pagar para consumir ese bien, ¿cierto? Entonces hay una oferta y una demanda como siempre. Entonces, lo que decía Jesús Martín, decía, nosotros estamos haciendo industria, nosotros estamos haciendo bienes, bienes simbólicos, ¿sí? A través de la comunicación, a través de las ideas que nosotros empezamos a, a compartir con todo el mundo, pero no hay que confundirlo con capitalismo o con el capital. Daniel Valencia, ¿qué dice? Dice, bueno, aquí hay un bien. Ejemplo, empanadas, YouTube, Netflix, historias, bueno, todo lo que nosotros veamos como un bien, sea material, sea simbólico, y por este lado, ese bien debe consumirse, ¿cierto? Sea como sea, ese bien debe consumirse, pero ese consumo debe tener un valor. En la parte capitalista, en el capital neoliberal, eso se traduce como en que hay que pagar, usted tiene que pagar por ese bien simbólico, o por esas empanadas, o por el servicio que usted está recibiendo, ¿cierto? Ese es el capital. Esto es lo que nosotros en nuestra sociedad y en nuestra sociedad capitalista es lo que estamos trabajando normalmente. Nosotros vemos esto continuamente en cualquier bien que nosotros recibimos, ¿ok? Nosotros, eso tiene un valor y entre más valor tenga, pues el bien va a ser mucho más importante, ¿ok? Y Esmirna al principio decía algo muy importante. Decía, no veamos que las historias que nosotros vamos a empezar a contar o que el periodismo que nosotros hacemos, no lo dejemos monetizar y no nos dejemos llevar por este capital, que de cierta manera Jesús Martín Barbero lo dice, ojo, tengamos mucho cuidado porque podemos empezar a industrializarlo, podemos organizarlo, podemos producirlo, pero no lleguemos a ese mercantilismo que es un límite o es una línea muy delgadita y que muchas veces por querer ganar unos pesos de más, por querer hacer ese bien simbólico bastante fuerte, bastante grande, pues muchas veces nos dejamos llevar por este consumo y este valor que le damos al consumo. Y por eso él decía como, tengan mucho cuidado, no es que esta industria se convierta en mercantilista, sino que se mantenga como tal esa organización y esa producción de lo que nosotros vamos a empezar a hacer con nuestras narrativas. Entendida la diferencia entre capital e industria. Sí, profe, ahora sí. Listo. Entonces lo que pues nosotros vamos a empezar a hacer aquí con nuestras narrativas, pues es esa producción, es esa organización de contenidos, ¿cierto? Nosotros tenemos un montón de historias que queremos contar. Por ejemplo, me voy a lo que dice Felipe. Felipe dice, no, yo quiero combinar la ficción, pero quiero contar cosas muy propias, muy de la cultura. ¿Cómo vamos a empezar a hacer esa industria? La industria la vamos a empezar a hacer organizando esas ideas, ¿cierto? Haciendo esa producción ordenada de lo que vamos a empezar a contar, pero no la vamos a mercantilizar en este momento, claramente. O sea, no le vamos a dar un valor monetario. Bueno, eso ya después se hace con las grandes empresas que se dedican a esto, pero algo que sí les voy a decir es que ustedes
tienen un gran poder al momento de industrializar todas estas narrativas que ustedes van a empezar a hacer, todo este contenido que ustedes van a empezar a hacer, a producir, a organizar, que por Instagram vamos a hacer X cosa, que por YouTube vamos a empezar a hacer X cosa, por SoundCloud vamos a empezar a hacer cosas, por, no sé, por Site123 o por Genially vamos a empezar a hacer otras cosas, por Premiere otras. Eso, empezamos a hacer esa organización, esa producción. Pero muchas veces, muchos comunicadores, pues esto lo vuelven mercantil. No es malo, no es malo. Muchas veces, más que la ética y de querer contar las historias de cierta manera, de pronto las grandes industrias empiezan a meterle manito y ahí es donde pues el capital no es tan bueno o esa cultura del capitalismo y de industria cultural, pues hay que tenerle un poco de límite a lo que vamos a empezar a hacer. ¿Listo? ¿Entendido? ¿Alguna pregunta? Ok, entonces vamos aquí a otros términos y no sé si ustedes leyeron, hicieron la lecturita adicional que yo les había puesto la semana pasada de Dune Valle y de Diego García. No sé si ustedes miraron ideología técnica. Ideología técnica pues se basa en un autor que se llama Walton y no sé si ustedes leyeron, hicieron esa lecturita adicional para que hablemos un poco de esto. ¿Los escucho? Bueno, cuando les pongan las lecturitas adicionales, hay que hacerlas, ¿listo? Para poder entender un poquito más en conceptos, fundamento, teoría, en lo que nos estamos moviendo ahora. Estos dos Profe, autores... disculpe, Katie, te fue escucho. la lectura de aproximación crítica. Exacto, la de los algoritmos. Sí, profe, yo la leí Esa. Ujú. y bueno, con respecto a la lectura, me gustó mucho porque fue muy crítica, la verdad, Sí. en la que en el momento en el que el autor dice que los avances tecnológicos se supone que son una solución a todos los problemas, pero de cierto modo también se están dejando de lado los comportamientos y las prácticas que tenemos nosotros. Ahora bien, también ellos dicen que la tecnología moldea y moldea también nuestras conductas, pero de cierto modo estamos dejando de lado todo lo que está detrás de la tecnología. Entonces fue bastante crítica allí y mantenía una relación entre lo que era la técnica y la sociedad. Ujú. Exacto. Y hablaba también, Ajá. Sí, hablaba te también escucho. de una cultura algorítmica, que nos decía de que de cierto modo los avances tecnológicos nos modificaban a nosotros estando online, pero también dejaban como unas secuelas estando offline. O sea, así como nos modifica cuando nosotros estamos metidos en el cuento de las redes sociales y todo, nosotros vamos adquiriendo comportamientos diferentes cuando ya no estamos en línea. O sea, esos mismos comportamientos se van modificando y se van modificando. Eso me gustó mucho. Sí, es verdad. Hay una autora que me gusta mucho que se llama Silvia Busoff. Ella habla sobre la teoría de la vigilancia. Y la teoría de la vigilancia, gracias a estos avances tecnológicos, nosotros pensamos que tenemos todo el poder a través de un dispositivo digital, ¿no? O frente a las nuevas tecnologías. Y ellos hacen esa posición crítica de que los algoritmos están moldeándonos de cierta manera y de cierta manera también están vigilando cada uno de los procesos, caminos y hipertextualidades que nosotros hacemos dentro de nuestros dispositivos digitales, por ejemplo, y generan esas secuelas para empezarnos a guardarnos como en cajitas, ¿no? Es como si nosotros más que
cultura, más que humanos, ya nos están empezando a moldear y a guardar como en cajitas de gustos o cajitas de comportamiento o cajitas de necesidades y eso también lo están haciendo los avances tecnológicos, ¿no? Por eso yo quería que ustedes leyeran también esta crítica. Esto es desde otro punto de vista. Claro, eh, tenemos que saber usar los dispositivos digitales y también debemos usar los avances tecnológicos, pero haciendo una real mediación, ¿no? Haciendo una real mediación y eso, por eso yo quería que ustedes leyeran al otro lado de la moneda, porque ellos son demasiado distópicos, son muy críticos hacia lo que nosotros estamos trabajando realmente. Karina, te escucho. Profe, yo quería decir algo más sobre la lectura. Sí, cuéntame. Ahí también habla de que la tecnología no se trata solamente como de las aplicaciones o los equipos como tal que nos prestan como el servicio, sino que también se trata de los datos acumulados con los que busca lograr un mundo mejor, pues entre comillas. Y lo que decía es que nos metían en unas cajitas, ellos ahí hablan mucho de que pues del algoritmo obvio, pero dice que se le ha otorgado demasiada importancia en la toma de decisiones de las personas. Entonces, al hacerles más fácil, digamos, como esa realidad, o al hacerles más rápidos o más eficientes el tomar ciertas decisiones que otras, que se hacen automáticamente, entonces eso también como que le va dando más importancia a la vida de las personas. Exacto. Ustedes lo que tienen en sus manos, mis amores, es un poder impresionante. Ustedes tienen en su poder algo que mucha gente cree y ya depende, que son los medios digitales, son los nuevos medios. Y lo que dice Dune y Diego es muy cierto. Mucha gente ya le cree a lo que digan los medios digitales. No sé si a ustedes les han pasado con familiares o cosas así, que ya esa ideología técnica ya es bastante fuerte y lo que pues Esmirna creo que nos puede decir como esos mitos y verdades de cómo la gente empieza a tomar sus propias decisiones de su vida, de su comportamiento, a moldear sus propios comportamientos de acuerdo a lo que ve en las nuevas tecnologías, ¿no? Entonces Hay imagínense. otra cosa. Profe, Sí. profe, a mí me gustaría agregar otra cosita más. Sí. Y es que en la crítica que hacen los autores, ellos dicen que la cultura algorítmica son como que esos intereses solamente de las plataformas y de los que están detrás del medio. Y también hablaba de que ellos a nosotros nos trataban de cierto modo de forma discriminatoria, que no a todos nos trataban igual, porque ellos hacían como que una personalización del contenido, o sea, excluyendo de cierto modo a alguien. Lo que de pronto nosotros como comunicadores hablábamos de que quizás nuestro producto va para una audiencia determinada, pero no, ellos en su pensar crítico, ellos dicen que es discriminación. O sea, nos están excluyendo de cierto contenido. Y eso me pareció wow, porque yo lo veía, era como que, o sea, simplemente este contenido es para cierta audiencia y ya, pero no, viéndolo desde ese lado, sí es como que nos están excluyendo del contenido. Exacto. Y chévere que ustedes hagan esta lectura desde otra perspectiva también, porque, porque es también otra mirada crítica de la realidad que estamos viviendo en estos dispositivos digitales, en estos avances tecnológicos que hasta se desbordan de lo que nosotros muchas veces queremos hacer, ¿no? Entonces, Sí, igual sí, me parece que toca en este término, pues va enlazado con la cultura algorítmica, que es la tecnociencia, de que como pues por medio de la tecnología, o sea, de ese racionalismo técnico-científico se busca como solo obtener como beneficios, utilidades, rentabilidad. Entonces voy a citar acá algo que dijeron que dice, aquello de lo que no se puede obtener un beneficio no cuenta o no tiene razón de ser. Y también recalcan que el problema
Ajá. realmente no es que ellos hagan eso, el problema es que nosotros como sociedad no, Exacto. no hacemos como una reflexión, no pensamos qué es lo que estamos consumiendo, sino que seguimos, o sea, lo que nos sugieren, lo que nos ponen y ya. Claro, y Yo creo porque, que dime, te escucho. profe, que está interesante, está muy Está súper interesante. Yo creo interesante, que ¿no? Ajá. Yo Sí. creo que complementando lo que dice la compañera, es más bien, ellos decían como que nosotros mismos tenemos que poner cierto límite y ese límite nosotros no lo ponemos. Y pues si nosotros no ponemos ese límite, ellos siguen generando y nosotros seguimos tomando ese papel de consumidores y listo. Ujú. De cierto modo es ganancia para ellos, pero nosotros nos vamos convirtiendo, como decían ellos, en esas cajitas que no hacen nada. Y pues yo creo que es culpa de nosotros por no limitarnos y por no saber escoger, pero de cierto modo existe esa manipulación por parte de ellos. Y miren, Profe, y ajá, disculpe, que me parece tranquila. muy interesante esa parte, cuando comentan de la manipulación y todo esto, como comentaba mi compañera también acerca de esta influencia que tenemos nosotros, digo Ujú, nosotros porque mayormente los jóvenes, que somos más apegados a las nuevas plataformas digitales y todo esto, ujú. somos muy susceptibles a todo el contenido que se nos brinda por estas plataformas. Demasiado. Entonces, por ejemplo, el tema ahora mismo con los influencers o los líderes de opinión que tienen una gran carga en nuestra forma de pensar, en lo que consumimos o no. Y eso lo vemos mucho, por ejemplo, en las plataformas digitales, en las redes sociales. Y cómo esto se ha utilizado, se ha explotado. Me resultaba algo interesante cuando hablaban sobre lo de la manipulación de la opinión pública, pero por ejemplo en el libro, en el texto, comentaban el caso de Cambridge, de analítica, que a mí, por ejemplo, yo lo he estudiado en otras clases y a mí me ha resultado muy interesante, porque este es el ejemplo más claro de que nuestros datos están siendo vendidos en la red y Ah, que total. nosotros no tenemos ni siquiera dominio de nuestros propios datos. Y es algo como que nosotros estamos aquí, pero somos muy vulnerables, no sabemos qué están haciendo con esas informaciones. Y por ejemplo, el caso de Analítica, que fue utilizado para las campañas electorales en Estados Unidos, donde millones de personas fueron vendidos sus datos de perfil, o sea, no solamente como que sus gustos y preferencias, sino que se fueron un poquito más para allá. Entonces, el sentido de que ya no es solamente manipulación de, ok, sabemos cuáles son tus gustos, cuáles son tus preferencias, entonces ya sabemos cómo hacer una estrategia para comunicarte algo. Porque si nos vamos a eso, fácilmente en una encuesta podemos recibir esas informaciones de Ujú, preferencias, de gustos y de consumos. Pero claro. si nos vamos a, ok, obtenemos tus datos, ya sabemos cuáles son tus inclinaciones, cuáles son tus aspiraciones, qué hacer, qué no hacer. Ya yo puedo crear un perfil en base a lo que tú estás brindándome esos datos. Muchas veces este es el problema, que nosotros no leemos las condiciones, aceptamos, entonces Sí. como que ya no es solo manipulación, sino como que estamos brindando nuestros datos y hay hasta un fin de estos con una explotación comercial o de negocio, política, no sé, pero que muchas veces no Sí. somos conscientes de esto. Exactamente, que la misma cultura pues de la información no llegamos a pensar en eso y lo que decía, lo que nos preguntaba Felipe en su momento como bueno, ahí dónde entra el capital o cómo es el capital, esa parte mercantilista y por eso yo voy a esta lectura porque eh, es como es esa parte crítica de cómo estas grandes empresas, cómo este capital en el que nosotros nos movemos empieza a usar esa información. Información que nosotros como comunicadores generamos, como periodistas empezamos a generar. Nosotros, gracias a nuestros propios medios digitales, empezamos a generar esta información, sea personal, sea de investigación, sea publicitaria, o sea, cualquier tipo de información que nosotros vayamos a empezar a generar para estos grandes capitales, para estas grandes industrias capitales de la información hacen negocio y lo vuelven mercantil. Entonces, pues hay que poner esos límites, como decían ustedes mismos, hay que saber poner estos límites como profesionales, como comunicadores, ¿no? Y también
ustedes que son jóvenes, mis amores, ustedes también que son jóvenes, eh, hay que tener mucho cuidado con toda esa información que votamos entre nosotros mismos y entre una comunidad que pensamos que es de nosotros y para nosotros. No es así, es para esos grandes capitales de la información que están basados en esta cultura capitalista neoliberal. Por ahí estaban comentándome, Yo, cuéntanos. yo quería agregar sobre lo que dijo, creo que fue Smirna, que estaba contando sobre de cómo somos más susceptibles a lo que recibimos por parte de los medios y en las redes. Pero no sé, yo creo que hoy en día las personas más afectadas, por decirlo así, por esta información que se recibe son las personas adultas ya y así, y los niños que son los que están recibiendo ese tipo de información y no tienen tanto Contraste. contraste. Sí, que no pueden como contrastar como de una información a otra. Ajá. Exacto, porque uno como joven, o sea, pues en nuestra edad más o menos que pasamos mucho tiempo en redes, nosotros recibimos demasiada información, recibimos comentarios buenos sobre algo, negativos, no vemos nada más una parte. En cambio que, por ejemplo, yo cuando voy a la casa de mis abuelos o mi abuelo me viene a decir algo, no, sí, tienes que tomar esto porque esto dijeron en RCN o en Caracol que eso es lo que sirve. Y, o sea, yo como abuelo, o sea, si tú buscas, si yo, o sea, yo que busqué y tal y vi que no, no, eso es así porque eso lo dijeron en Caracol. Y lo que digan, o sea, lo que digan en los medios de comunicación, esto Caracol y RCN, que son los que más, y por ejemplo las noticias aquí de Cartagena, es como, eso es lo que es. Lo Sí, oficial. ¿no? La verdad. Ajá. Exacto, y muchas veces pues lastimosamente muchos medios, no es tanto esa mediación que se hace, sino ya es como el medio como tal, ya sea digital, sea tradicional, como lo conocemos como la televisión, el periódico, la radio. Hay una creencia impresionante que ahora esa ideología técnica va a creerle a todo lo que entreguen los nuevos medios, ¿no? Y ustedes como comunicadores, no para esta clase, para su vida, sean responsables en esa información, sean muy responsables en que lo que ustedes van a empezar a decir a través de estas narrativas tiene una investigación verídica, tiene una información real antes de lo que ustedes van a empezar a producir. Y no solamente se preocupen por la tecnología, no solamente se preocupen por qué medio tecnológico, por simplemente la producción. No, esto también tiene todo un trasfondo atrás de veracidad, lo que decía Esmirna en su momento, decir la verdad, tener una investigación previa, periodística, comunicativa que ustedes deben hacer para empezar a generar su narrativa digital, ¿ok? Entonces, pues esta ideología la tomamos de dos maneras y hay que tener mucho cuidado con esa ideología técnica que es donde pues ya se le cree, digamos, a todos estos nuevos medios y todo lo que ustedes van a empezar a producir, mucha gente se va a unir a ustedes y mucha gente les va a creer, entonces ustedes tienen una responsabilidad bastante grande al momento de generar esa narrativa. ¿Para qué? Pues para empezar, gracias a lo que ustedes van a empezar a decir ustedes, empezar a reflexionar, empezar a producir más pensamientos en el público o a que el público empiece a producir sus propias ideas frente a lo que ustedes dicen, ustedes van a empezar también, mis amores, van a empezar a moldear esos comportamientos, pero no lo vamos a hacer de manera apocalíptica ni lo vamos a hacer de manera perversa. No, eso dejémoselo a los grandes capitales. A nosotros lo que nos interesa es empezar a comunicar esas ideas que nosotros tenemos y empezar a generar esa comunidad frente a un tema que nos compete a todos, desde lo local y lo vamos a hacer hacia lo global. Y eso es un modelo de comunicación que creo que ustedes lo leyeron, que lo vamos a ver el viernes, ¿ok? Pero esa ideología también la vamos a ver desde lo propio, lo que había hablado
Omar, lo que habíamos visto, que sin nuestras propias vivencias, sin nuestra propia ideología, pues no tenemos que narrar. Y eso es lo importante, decir siempre la verdad. Em, por ejemplo, el tema de Esmirna puede ser un poco peligroso porque eso le exige a ella como periodista y quienes quieran hacer ese trabajo o quienes quieran unirse al trabajo de Esmirna, pues eso va a generar bastante ética profesional por un lado, recoger información verídica, comprobar esa información verídica y pues darla a conocer a toda la comunidad que va a empezar a creer lo que nosotros vamos haciendo o vamos botando la información gracias a estos dispositivos digitales, ¿no? Y frente a eso, ¿alguien más que nos quiera comentar de esa otra cara de la moneda? Profe, digamos, es que ahorita creo que no me funciona el micrófono, no sé si ya me escuchan bien. Ya te escuchamos, Cari. Es que digamos que yo quería también como hacer enfoque en lo de la ciencia y la tecnología. Sí. Entonces digamos que ahí hablaba mucho que los avances tecnológicos dependían mucho de la ciencia. Entonces que por eso la ciencia y por la tecnología tenían una gran relación. Porque en la actualidad, pues si nos ubicamos ahorita en la actualidad, la ciencia depende mucho de la tecnología. Y ahí es donde prima el interés económico más por encima de lo teórico. Entonces por eso se diseñan y a toda hora está en constante producción de aparatos tecnológicos nuevos y todos estamos como ahí, como rodeados de esa misma producción. Exacto. Entonces ese era como el comentario. Y que muchas veces empezamos, muchas personas empiezan ¿cómo lo puedo decir? Como a chapotear y a medio sobrevivir a todos estos nuevos avances tecnológicos, ¿no? A cómo me empiezo a comunicar, a cómo empiezo, si le creemos, si no le creemos, y nosotros mismos nos vemos de pronto un poco ahogados ante tanto avance, ante tanta tecnología y ciencia que se ha hecho un poco más allá, ¿no? Y lo que decían anteriormente, sobre todo los adultos, son los que se ven o nos vemos muchas veces como tratando de sobrevivir, a entender un poco y a hacer esa alfabetización tecnológica frente a estos medios, ¿no? Bueno, y ustedes tienen una gran responsabilidad con estas narrativas digitales, no solo por el hacer las narrativas digitales, sino también es el contenido que ustedes van a empezar a producir para que otras personas empiecen también a producir sus propios comportamientos, sus propias opiniones, de acuerdo pues a lo que ustedes empiezan a generar. Ok, dentro de lo que se hablaba también de Jesús Martín Barbero, pues algo importante es generar esas estéticas dentro de nuestras narrativas digitales y con esto termino. Esas estéticas que van a ser, de cierta manera van a empezar a impartir dentro del discurso que ustedes van a hacer dentro de las narrativas. ¿Sí? Ustedes van a empezar a generar esas mismas estéticas que nos está dando los avances tecnológicos, pero que son más propios para nuestra cultura, ¿ok? Si vamos a empezar a trabajar sobre gastronomía, pues vámonos por esas estéticas narrativas de tecnología, perdón, de gastronomía. Si nos vamos a ir por la parte del cuidado de la salud, o por la información o el cuidado que debemos tener con las personas, tenemos que tener muy claro esas estéticas de cuidado. Y eso lo vamos a ver más adelante en el módulo 2, cómo empezamos ya a producir esas estéticas en cosas reales. Por ejemplo, en lenguajes, ¿sí? En lenguajes como los colores, los sonidos, las formas, los símbolos, y todo eso nos empieza a generar toda esta estética frente a lo que ustedes quieren dar para su narrativa y pues para su idea que quieren trabajar en este semestre. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta?
Listo, entonces, de ahí pues lo que habíamos hablado con Jesús Martín Barbero, vamos a empezar a reconocer lo propio, lo popular, las ideas que hemos escuchado pues salen de vivencias propias, salen de nuestra propia cultura y eso es lo que queremos empezar a expresar en nuestras narrativas, ¿no? Entonces, para el viernes vamos a hablar sobre esos modelos de comunicación. Vamos a empezar a hablar de esos modelos de comunicación que vimos este fin de semana, que los leímos, sobre esa ecología de los medios, que estos dos autores que leímos de algoritmos, les cuento que no creen absolutamente nada en esto de ecología, es ver esa otra cara de la moneda y es importante. Y vamos a mirar esos modelos de comunicación y ese ecosistema digital que se está empezando a crear o que se creó y que esta ecología va a empezar a generar unas nuevas relaciones, unas interrelaciones, unas interacciones totalmente diferentes entre los humanos, los medios, los nuevos medios y todas nuestras decisiones y comportamientos, ¿no? Mis amores, ¿alguna pregunta? ¿Alguna duda? Bueno, entonces nos veríamos el próximo viernes. Vamos a seguir con esos votando más corriente, que es fantástico, escuchándolos, que me encanta, para poder bajar esto a conceptos que van hacia nuestras narrativas digitales, ¿ok? Bueno, no siendo más, entonces nos veríamos entonces el viernes y seguimos con este gran tema. ¿Listo? Listo, profe. Gracias. Gracias, profe. Bueno, Chao, que estén muy profe. bien. Lecturitas leídas para el viernes, por favor. Vale, profe, gracias. ¿Listo? Para seguir aquí votando más corriente. Preguntita, esa lectura de modelos de comunicación digital ya la teníamos nosotros, es que yo la Sí. estoy buscando. Ese está, ven te muestro, mírame aquí la pantalla. Mírame un momentico aquí la pantalla. Tú vas aquí a modelos de comunicación digital, semana número 2. Vas acá. Y pues, bueno, vas a entrar acá rápidamente. Aquí que me cargue. Ok, listo. Entramos acá. El video de introducción, que es lo que vamos a lograr esta semana. El video de Jesús Martín Barbero. Responder estas preguntitas. Responderlas y aquí están las lecturas, mira. Los modelos de ecología de la comunicación y análisis de ecosistema comunicativo. ¿Listo? Vamos a hacer eso para votar pues corriente acá, que es lo más rico que hacemos. ¿Listo? Vale. Gracias. Bueno, chao.